tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana vamos a hablar sobre el tema ganador de la encuesta, que es el desarrollo de la confianza. Recuerde que si usted quiere participar en los temas, en seleccionar los temas de los cuales vamos hablando aquí en su canal, revise la pestañita de comunidad o póngale a la campanita en su suscripción. Le aseguro que no le vamos a llenar de notificaciones su aplicación, porque ahí usted va a poder decidir cuáles son los temas en el orden en el que los vamos a ir tomando. Hay algunos temas que se van quedando rezagados, pero por lo general vamos hablando de todos, simplemente se va estableciendo la prioridad. Y ahora quedó muy por encima de los otros el desarrollo de la confianza, y son un montón de cosas que hay alrededor de esta parte de la confianza. Por ahí había una pregunta que alguien hacía en uno de los videos ya anterior, que me pareció muy interesante, que también vamos a poder abordar ahorita, que tenía que ver con la traición, ¿no? ¿Qué es la traición? ¿Es un sentimiento? ¿Es una idea? ¿Es algo que se aprende? ¿Por qué nos afecta tanto? Y justamente para poder hablar de eso, tendríamos que hablar primero de la confianza, ¿no? ¿Qué es eso de la confianza, al final de cuentas? Porque si se fija, es algo que tomamos muy a la ligera hablar, ¿no? Así como, pues sí, es que yo me siento confiado, o la confianza se establece, o en las relaciones lo más importante es la confianza. Pero ¿qué es eso de la confianza? Y porque hay personas que se les da como más fácil confiar en los demás, porque vamos a poder hablar de varias cosas, ¿no? Tanto la confianza que tenemos en los otros, como la confianza que nos tenemos a nosotros mismos. Eso, ¿cómo es que hay personas que van teniendo una vivencia diferente de esta parte de la confianza, ¿no? Porque realmente es algo que va marcando nuestro mundo. Si se fija, el mundo gira alrededor de contratos de confianza que tenemos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si usted se levanta y anda en colectivo, anda en autobús todos los días para ir a su trabajo, para ir a su escuela, pues si se fija, estamos confiando que la persona que va conduciendo el autobús no se vaya a aventar por un barranco, ¿no? O que vaya a generar un accidente con todo conocimiento de causa, o que simplemente de repente le den ganas de irse de vacaciones en ese mismo momento y arranque hacia la playa, ¿no? En ese autobús que no es propio. Esto en las cosas más básicas. ¿Cuántas personas van haciendo sus alimentos, ¿no? Van comiendo en lugares en donde, no conocemos, pero ni poquitito de la persona que está haciendo la comida, ¿no? Por lo general son personas que están tras bambalinas y estamos confiando en que las personas van a hacerlo con higiene, que las personas no van a intentar dañarnos. Y si se fija, lo único que hay detrás de esto es, pues evidentemente, la amenaza del castigo, ¿no? Que si alguien no hace bien su trabajo, pues será castigado. Pero oiga, y si nos echan uñas en nuestro sándwich de jamón, pues está bien, ya lo castigaron después de eso, pero yo ya me comí un sándwich de uñas, ¿no? O ya me fui a la playa con el camionero. Si se fija, es algo necesario para que suceda, desde cómo se rentan los carros, desde los maestros a los cuales les vamos encargando, nuestros hijos, las niñeras, todo, los doctores, ¿no? Todos los servicios llevan un aspecto de confiar en el otro, y el que podamos confiar en el otro es lo que sostiene gran parte de nuestra civilización. Y si se fija, es algo pareciera tan natural, ¿no? Y que muchas veces se va haciendo a ciegas. Nosotros, si llegamos al hospital, imagínense, en una emergencia, pues estamos confiando que la persona ahí esté capacitada. Y por supuesto que hay filtros. Pero ¿cómo podríamos no confiar en ellos, ¿no? Si es algo tan necesario para muchísimas cosas, como se las he explicado. Y la experiencia de muchas personas llega a ser de no confiar en nada ni en nadie, ¿no? O sea, a veces se nos da la hora. ¿Qué hora tienes? Las 2 de la tarde, y nos la pensamos, ¿no? ¿Por qué habrá personas tan desconfiadas? Y que si se fija, si estamos afectados en esta capacidad de confiar en el otro, primeramente, ¿no? Después podremos hablar de la situación de que se pueda confiar en nosotros. Pero si nosotros no podemos confiar en los demás, esto nos va a obstaculizar terriblemente en nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque para hacer una relación de amistad, de pareja, en nuestra familia, es necesario que haya esa situación de confianza, que podamos hablar abiertamente, que nos podamos sentir juzgados, pero dentro del afecto y la confianza de las personas que nos rodean, ¿no? De saber que si yo tengo un compromiso con alguien, pues sé que al día siguiente va a estar esa persona ahí, ¿no? Que no de repente va a desaparecer. Y si se fija, aunque esté ese contrato de confianza, las heridas más profundas que vamos teniendo tienen que ver con esta confianza, con que alguien
se ausenta, con que alguien abandona, con que alguien nos traiciona. Entonces, pensemos un poquito más a fondo en esto. Primero que nada, ¿cómo se da? Si es algo tan natural. Uno podría decir, bueno, es que es algo que nos viene desde que somos pequeñitos. Los niños son confiados, ¿no? Creen en la bondad del mundo. No creo que pudiéramos rascarle mucho a esa idea. Porque si se fija, hay una situación muy distinta en ser ingenuo, ¿no? Y en tener confianza de los demás. La ingenuidad no es un valor, no es algo que deberíamos de estar promoviendo, ¿no? Porque ser ingenuo es algo que nos pone en situaciones peligrosas. Por ejemplo, un niño. Piensa en esa ingenuidad del niño. No es porque confíe en los demás, sino que en esa ingenuidad se puede ir con un extraño que le muestre un perrito, ¿no? O que le dé dulces. El niño no está pensando que le van a hacer daño porque no tiene un conocimiento del mundo adulto. Todavía está muy temprano en su desarrollo. Pero, ¿cómo es que se va desarrollando esa confianza? Si se fija, ¿por qué un niño haría eso con un adulto? ¿No? Ahí estamos hablando de ingenuidad, pero también estamos hablando de una situación de confianza hasta cierto punto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que los niños pueden o no pueden confiar en los demás? Y ahí es en donde se va desarrollando este aspecto. Y esto tiene que ver con la constancia de las experiencias que vamos viviendo. Vamos pensando desde algo sumamente básico, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños vamos teniendo hambre, ¿no? Que somos muy pequeñitos, y lloramos o pedimos comida. Si tenemos un cuidador constante que ante nuestra demanda atienda estas necesidades, vamos a poder establecer ese primerísimo vínculo de confianza, ¿no? De entrada, primero en muchas otras cosas, ¿no? De poder distinguir al otro, ¿no? De mí mismo, pero cuando se empieza a establecer esta diferenciación, yo sé que si yo pido, si yo necesito, va a estar alguien para mí, ¿no? Y pareciera que fuera una cosa fortuita, ¿no? Pero no es simplemente porque yo soy maravilloso, sino porque hay una relación recíproca. Y esto es algo que a veces nos va costando mucho trabajo entender, porque uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que da el niño? ¿No? ¿Qué podríamos dar de niños como para que sea algo recíproco? Porque los niños nada más son como un resumidero de exigencias, ¿no? Todo piden, todo necesitan, en todo necesitan que se les ayude. Pero en el deseo de haber tenido a los niños es en donde está esa situación de reciprocidad. ¿Por qué? Porque el niño no pidió venir al mundo. Nosotros lo hicimos, nosotros lo procreamos con alguien más. Luego entonces es un gusto para nosotros atenderlo, si el deseo está puesto ahí. Ya desde ahí nos vamos a dar cuenta de desde dónde van afectadas nuestras capacidades de confiar y desde dónde ese afecto o ese deseo con el que se nos pudo haber tenido cuando éramos pequeñitos va afectando esa parte de nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una madre o un padre que se siente agobiado con esto, ¿no? Y agobiado al punto que supere el deseo que se tuvo en un principio, ¿no? Pensemos que fuera simplemente una exigencia, que fuera una presión social por tener hijos. Pues simplemente no se va a vivir con el mismo amor, ¿no? Las exigencias de los niños, no vamos a estar así como que cambiando pañales con una sonrisa en la cara, sino que se va a sentir como una responsabilidad, como una carga, que vamos a intentar postergar lo más posible, que ya dejamos a las personitas estas solas, a los niños solos, o no nos queremos encargar, los traemos todos mugrositos, con sus uñas largas, ¿no? Todos raspados, de que no se cuidan. Y esto va afectando ese primer vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque entonces, si no hay nadie para mí, yo no puedo tener esa confianza de exponerme a otras cosas. Y son niños que si no se va teniendo ese primer momento, ¿no? De confianza, que desde ahí se empieza a construir, ¿no? Porque ahorita se lo estaba diciendo en la alimentación, pero si se fija, cuando empezamos a caminar, se va fortaleciendo ese vínculo, se va teniendo una idea de constancia. Hay algo muy curioso, muy curioso que se puede entender, ¿no? Desde la observación de los infantes, en donde los niños cuando empiezan a caminar empiezan a hacer algo muy curioso, ¿no? Que hay mucha reflexión alrededor de esto. Y es que los niños caminan, luego voltean a ver si nosotros seguimos ahí. Esto es un gesto muy curioso de las personitas, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacen? No es como que vayamos a desaparecer. Eso pensamos nosotros como adultos. Pero el niño está cerciorándose de que no está solo y de que hay alguien ahí que lo está esperando, al cual puede regresar, ¿no? El cual lo puede sostener si se cae, porque eso es lo que se está obteniendo con esa reciprocidad, ¿no? Con esa sonrisa que el niño le otorga a la madre o al cuidador, está ese intercambio de afectos. Tú me estás cuidando
Y pareciera que lo único que necesito hacer yo es quererte, es agradecerte con esto, con mi presencia, con mis risas, con mis juegos. Y eso, pues por lo general es suficiente, digo, dentro de la cabecita del niño, ¿no? Para nosotros, pues es el gusto de estar cuidando a una criaturita que es nuestra, ¿no? Que nosotros le pusimos nombre, que nosotros tenemos una expectativa y un deseo para ellos. Pero ahí es en donde van estos primeros momentitos. Al caminar, regresa esta sensación. Y si se fija, parte del desarrollo tiene que ver con qué tanto nos podemos alejar de los padres. Con qué tanto nos podemos alejar de los padres por la confianza que se ha creado, ¿no? Hay niños que no se pueden separar de ellos y que, bueno, es un terror cuando empiezan a ir a la escuela y lloran los padres y lloran los niños y llora la maestra porque los niños están llorando todos al unísono y es terrible. Esto muchas veces por la pegazón que se va viviendo, por esta como intento de sobreproteger a los niños, que también tendría que ver con la confianza propia, que vamos a hablar un poquito después. Pero si se fija, son estas primeras experiencias de cercanía y de constancia lo que nos va dando esa perspectiva, la expectativa de que podemos confiar en los demás. Si nosotros empezamos a vivir una intermitencia en nuestras exigencias, ¿no? En cómo se van cuidando partes de nuestra salud, de nuestra alimentación, no se puede establecer ese vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque no hay una constancia. O sea, yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Hay una situación muy en específico que, de repente los consejos que nos dan las comadres, ¿no? Y los compadres, que los niños están llorando, ¿no? Cuando están recién nacidos, por lo general es cuando pasa esto, ¿no? Que los niños están llorando y nos dicen, déjalo llorar, porque si cada que llora le vas a dar de comer, lo vas a podrir, ¿no? Y bueno, esto a muchas personas les viene bastante bien porque decimos, uff, qué bien, ¿no? Yo pensé que estaba haciendo algo necesario y si no tengo que ir cada que llora, pues bueno, qué mejor, ¿no? Y de repente escuchamos, oye, ¿y tu niño qué tal? No, pues le doy de comer 1 o 2 veces al día, ¿no? No sé, ¿cuánto tiene? ¿No? Meses. Los niños a los meses comen cada 2 horas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, pero es que él no lo necesita porque ya no lo pide. ¿Por qué ya no lo pide? Tendríamos que cuestionarnos, ¿cuál es la experiencia de ese niño cuando llora? Si no se atienden sus expectativas, porque el niño tiene hambre, no es como que se le va a quitar el hambre porque deje de llorar, ¿no? El niño está avisando, el niño está hablando de un dolor que siente en el vientre y ese es el llanto. Si el niño llora por dolor, fíjese cómo se va haciendo esta expectativa en un principio. El niño no llora porque diga, mamá, tengo hambre, no, papá, tráeme el biberón. El niño llora porque duele tener hambre. Y para un bebé que no tiene el lenguaje, que no puede sostener su cabecita, que no se puede sentar solo, lo único que le queda es gritar, ¿no? Entonces el niño siente hambre o siente una incomodidad y llora. Y cuando llora, nosotros como adultos decimos, algo tiene. Y vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Tiene hambre. Ya se ensució. Tiene frío, ¿no? Algo le está molestando, le duele el estómago. Y empezamos a preguntarnos, empezamos a elaborar el mundo para el niño. El niño no sabe, ¿no? El niño lo único que empieza a entender de esa relación es que cuando lloro, alguien viene, ¿no? Cuando lloro, se me atiende. Hay un exterior, hay otra persona que está cuidándome. Poco a poco se va construyendo esa idea. Si a ese niño se le deja llorar y nosotros vamos cada 5 o 6 horas cuando nos acomoda nuestro horario, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del niño? Nada más me estoy desgastando más cuando lloro, ¿no? No tiene sentido llorar. Me duele, pero es una desesperanza que acaba poniendo en esa postura al niño de ya no hacer nada, ¿no? Y es sumamente difícil poder entender cómo va afectando esto a veces a los niños, porque decimos, mira, es un niño tan callado, ¿no? Él no se queja de nada, ella no dice nada, ¿no? Está tan tranquila. Pero ¿qué va a decir si su vida entera ha sido una desilusión de la expectativa del cuidado que van a tener de él, ¿no? ¿Cómo se va a acercar a un adulto cuando esté en problemas? ¿Cómo nos vamos a enterar de que algo le duele? Si el niño, su experiencia es que cada que algo le duele lo ignoramos, ¿no? Eso no se debe hacer cuando están tan pequeñitos los niños. Esto es algo que ya tendría que entrar en una situación muy distinta cuando los niños ya empiezan a tener un lenguaje y que muchas veces nos están intentando manipular para que estemos pegados todo el día con ellos, porque bueno, también es su necesidad, ¿no? Y su deseo, y ahí hay que poner límites. Pero cuando son tan pequeñitos, no se debe hacer ese tipo de cosas, justamente porque se está construyendo esa experiencia, todo lo que tiene que ver con esa confianza. Y esto sería como en una de las situaciones más graves, ¿no? Cuando tiene que ver con el cuidado, cuando vemos que los niños están todos sucios. Pero, si se fija, hay una necesidad de los niños de que haya alguien siempre. Esto es totalmente natural en nosotros, ¿no? Nosotros no nacemos en un huevo, nosotros nacemos en una familia, ¿no? En una comunidad, con padres, con abuelos, con amigos, con primos, con hermanos.
es algo sumamente necesario estar alrededor de las personas. Si estos vínculos de confianza no se empiezan a dar de esa manera, y aparte de eso, fíjese otra cosa que nos puede llegar a partir ahí, se empiezan a vivir abandonos cuando somos pequeños, ¿cómo que podría ser? Simplemente como que nuestros padres, por algo que también de repente es muy doloroso hablar, pero que no me pueden estar cuidando, ¿no? Sino que tengo que estar en una institución para que me cuiden desde que soy recién nacido, en donde las instituciones pues no tienen una mamá para cada niño, déjeme le digo, no se puede. Se les empieza a institucionalizar y hay horarios de comida y hay horarios de ir al baño y hay un montón de cosas que no van realmente alrededor del bienestar de los niños, ¿no? Es como lo mínimo necesario que requeriría un pequeñito para poder no morirse, ¿no? Casi, ¿no? Pero no porque sea un cuidado afectuoso. Entonces, fíjese, ya desde ahí, ¿cuál es la experiencia del niño? Ella es mi madre y él es mi padre, pero no me están cuidando, me están mandando a un lugar en donde no estoy cómodo, no es mi casa, hay otros niños, ¿no? Que no conozco, hay personas extrañas y se vive en esa incertidumbre cuando se es pequeñito. Y esto resulta ser sumamente traumático para los niños y dése cuenta la cantidad de personas que han tenido que estar en una guardería porque los padres necesitan trabajar, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero es que ¿qué hace uno? No es porque se le esté regañando de que algo hizo mal, pero dése cuenta desde dónde vienen esas heridas en la infancia, ¿no? De algo que parece tan inocuo, tan normalizado, ¿no? Como llevar a un niño a la guardería, es algo que puede ser sumamente traumático para el niño y para su desarrollo en la confianza. Y que esto no es como traducción directa, ¿no? Así como es que fue a la guardería durante unos meses porque yo estaba muy enfermo y entonces esto ya le desgració la vida. No. Todo esto tiene que ver con la constancia con la que se van viviendo estas cosas. Los primeros meses, los primeros años de vida son los más importantes porque son las primeras experiencias. Pero definitivamente que es mucho más doloroso y mucho más traumático para un niño que se le abandone por uno de los padres cuando está de 5 años, ¿no? Que cuando lo llevamos a la guardería. Si se fija, ahí hay una situación muy distinta. Al final de cuentas, se acaba viviendo como si fueran abandonos. Y en esos abandonos es en donde se va minando la capacidad de confiar en el otro. Y la capacidad de confiar en el otro, como ya se lo habíamos explicado al principio del video, es sumamente importante para desarrollarnos en una comunidad, ¿no? Si una persona no puede confiar en alguien, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer cuando empiece a ser autónomo? Pregúnteselo. Si yo no puedo confiar en que los demás me van a cuidar, me van a tratar bien, yo voy a empezar a tomar las cosas por mis manos, ¿no? A mi propia cuenta. O me voy a vivir en la indefensión total, ¿no? En donde voy a estar buscando personas que me estén manteniendo, aunque sea en las peores condiciones. Voy a empezar a relacionarme con personas simplemente con que me quieran tener cerca, ¿no? Por el miedo que siento. No es que nos vayamos a hacer independientes así como de repente porque no se nos trataba con cuidado. Por lo general es diferente, ¿no? Entonces, esto es algo que va marcando nuestras relaciones en el sentido en el que van a empezar a afectarse en muchísimas formas, ¿no? Como le estaba diciendo, empezamos a tomar las cosas por nuestras manos. Y son estas personas que tristemente, ¿no? Al no tener estas figuras de autoridad, al no poder establecer esos vínculos de confianza, empiezan a delinquir porque sienten que nadie va a hacer nada por ellos, ¿no? Y nunca hubo esa figura de autoridad constante que pudiera establecerse como un modelo de comportamiento, sino que nos dejamos más bien como en lo silvestre. Y si nos dejamos a lo silvestre, fíjese, ¿no? ¿Cuántos terrenos baldíos ha visto usted en su ciudad en donde crezcan flores y orquídeas hermosas y canten los pájaros? Por lo general son unos matorrales, unos pastizales con unas plantas espantosísimas, ¿no? Llenas de espinas, porque esas son las que crecen sin que se les cuide. Y más o menos lo mismo pasa con nosotros, ¿no? No es algo que nos va a dar esta autonomía que nosotros pensaríamos, sino de que se va viviendo con desconfianza desde los primeros contratos sociales, desde el ir a la escuela. Son niños que no pueden confiar en los maestros, que no pueden hacer amigos tan fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que igual en algún momento me van a lastimar, así como me he vivido lastimado. Y ahí es en donde se va haciendo una acumulación de vivencias, ¿no? Pueden pasar un montón de cosas, puede haber sido una sola cosa, un momento fuerte de abandono traumático, y esto es lo que nos va minando. Al final de cuentas, todos vamos a ir saliendo de ese caminito descalabrados, ¿no? No es así como que vamos a vivir en un mundo mágico en donde nunca hay una desilusión, pero el problema son esos momentos traumáticos de abandono, ¿no?
Eso es lo que va minando más la confianza. En cómo se puede ir estableciendo la capacidad de confiar en los demás. Y ya con esto nos vamos a ir dando una idea de qué es lo que sucede ya que somos adultos, ¿no? En cómo se van viviendo estas traiciones, cómo hay personas que simplemente no pueden considerar a los demás. Si se fija, es un tema cortito pareciera, ¿no? Alrededor de la confianza, pero es algo fundamental para un montón de funcionamientos de nuestra personalidad. Y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente video. Así que si a usted le va gustando el contenido, déjenos sus comentarios, déjenos un like. Por favor, si le gustó el video, suscríbase si aún no lo ha hecho. Y nosotros nos estamos viendo aquí los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.